O el rendimiento del equipo individualmente y colectivamente lo vi muy, muy bien. Creo que nos llevamos un castigo desde el resultado demasiado grande, de acuerdo a lo que fue el juego. No hay nada que reprochar, solamente felicitarlo, a pesar de haber perdido, el comportamiento del equipo, la mentalidad con la que compitieron, la intención de atacar permanentemente. Hemos generado muchas situaciones de gol, y se nos escapa un partido en una jugada muy puntual, pero el equipo del primer segundo o a los 10 segundos ya tuvimos una situación muy clara de Guti. Después tuvimos algunas más, un mano a mano de Key en el primer tiempo. El segundo tiempo todavía la diferencia creo que fue mucho más marcada por parte de nuestro equipo. Bueno, el tema de arbitraje, digamos, estoy llegando al fútbol mexicano y no suelo hablar de los arbitrajes, no quiero hacerlo tampoco ahora. Me centro mucho más en hablar del juego, de lo que ocurrió en el partido. Por lo tanto, no tengo nada que decir del árbitro. Del partido, yo diría en descargo de Chivas que cuando llega el penal que define el partido de James Rodríguez, Guadalajara jugaba mejor. Era el mejor momento de Chivas. Y cierra el partido jugando mejor también Guadalajara. Sí. Entonces, el segundo tiempo fue de Chivas, pero el único gol fue de León. Pero yo sí comparto en la parte no es penal, en la parte que él dice de que es castigo este resultado para Guadalajara. Sí, jugó bien. A mí tampoco, como lo de Cruz Azul, aquí hace falta obviamente más plantel y lo que me digan no es el plantel de Cruz Azul, pero tampoco me preocuparía mucho por el nivel de pretemporada que tuvieron y su primer partido, primer partido. Se dio una cosa, Pietra, no sé si coinciden conmigo. Hizo una gran pretemporada por lo que se vio y por lo que se ganó en cuanto a partidos que no sirve para nada. Este gran disparo. Yo esperaba una alineación. Yo esperaba otra alineación. Yo no esperaba, de verdad, creo que tiene mejores jugadores el Guadalajara para presentar un mejor equipo en la fecha 1 con un nuevo técnico. O sea, no es para preocupar, porque Guadalajara finalmente tuvo el control del partido por muchos momentos. Se acomoda, Richard. Pero no me gustó el tener que habilitar a un jugador atrás cuando pierdes las habilidades de ese jugador como Romo, ¿no? Ya sabemos que a lo mejor lo va a poner ahí. Ahí va a jugar. En fin, jugadores que creo que te pueden aportar mucho más estaban en la banca. Entonces lo que te dice es que estos hoy, más los que tienen la banca, van a ser un mejor Guadalajara. Estoy seguro que va a reaccionar, el equipo va a tener reacción, pero no me esperaba esta alineación. No me la esperaba. A ver, puedo entender que pongas a Cowell, Alvarado y a Pulido. Pulido, pero no la inversa. Por el centro y Pulido cargado a un costado. No lo entendí, honestamente. Nadie entendió. No. Y además me da la impresión que quizá el equipo, aunque comparto contigo, arranca muy bien, en el mejor momento le clavan el gol, cierra muy bien. Segundo tiempo, ¿no? Sí, claro. Hablando del segundo tiempo, apremia a León, lo mete sobre su área, que no podía ni rescatar la pelota, pero no sé si de pronto hay situaciones que hasta puedan confundir a los jugadores en la cancha. Camberos lo veías como un carrilero por izquierda algún día. Sí. Efraín Álvarez, que pensábamos que iba a ir por derecha, lo metes como un interior por izquierda. Pero estuvo cerca. Y anduvo bien. Gran gol. Y bueno, el penal, la verdad, podemos caer entre si fue o no fue penal. No fue. Yo sí pienso que termina siendo penal. No, para mí no es penal. No es penal nunca. No es penal. Pero si el otro día yo no vi que tocaran al jugador del América y ustedes dijeron que era penal, y ahora aquí... Tú viste que dijiste. Ya no revisaste la jugada que sí lo tocaron. No, bueno, pues esta hay un toque mayor todavía. Mira, mayor? Ahí está. Ahí está el trompicón. Dionisio, por favor, tiene el pie en el césped, o sea. No, lo tiene lo que pasa es que la pierna del jugador de Chivas trae una inercia. Sí, pero realmente. Pero no tiene nada que ver con la jugada. Así que digas golpe. Exacto, sí. Richard. ¿Y para qué se cae el jugador de León? ¿Para qué se cae? Sí, es una jugada muy compleja, la revisaron, se tardaron, todo. Él trae una inercia a la pierna y sí, finalmente es eso, termina. La inercia, sí. Pero bueno, en fin. Si el otro fue penal, con mayor razón, aquí sí hubo un toque más fuerte. Hay contacto y eso respalda la decisión que toma Donaí Escobedo. Y si echamos. O sea, para ti sí es.
Pues, y había otra ahí para eso te da a elementos. favor de Guti que Pero no se ¿sabes qué, marca. Pietra? Dicen, no. Pietra, yo no me detendría de verdad si es penal o no. O sea, para mí es lo de menos. Para mí no realmente. es. No estoy diciendo que pero por sí eso. coincides que no te sorprendió la alineación. Te cuando viste. te voy a agregar, A ver. mi querido Richard, y luego también quiero A ver. escuchar. Trajiste a Campillo, Sí. ¿no? ¿Por qué no inicias con él? Bueno. Tienes en la banca Altiva Sepúlveda. Sí. Perdón, ¿por qué arrancas con este muchacho que viene de Los Ángeles Galaxy? Gobea de Aguirre. contención. Gobea de contención. Gobea lo ha usado todos los En partidos. la pretemporada, me está gusta. bien. Y está tampoco bien. me sorprendió lo de Romo, porque así venía jugando también en Pero la lo de- pretemporada. Ya lo se de sabía este que iba a jugar muchacho de central. Aguirre, ¿no le sorprendió? No, sí, también, Cuando tienes también. a Campillo, tienes a Ahora, Altiva ojo, Sepúlveda. Romo, si echamos la película un poquito atrás, unos segundos atrás de la jugada, Se equivoca, penal, se equivoca. se equivoca un la error de sí. Romo. Y tengo que decir, y aquí me va a aplaudir ahora sí Dionisio, espero mucho más del Piojo. Piojo muy corto hoy, pero muy. Incluso tuvo al final 2 o 3 tiros al arco que normalmente él siempre le mete el efecto. O sea, muy flojo el Piojo. Sí, el balón también. tiene que pesar mucho Sí. más. Él tiene que ser el jugador al que busquen que le den la pelota y él contagiar a los compañeros de ese entusiasmo que ya requiere Chivas. Ahora, El Cotorro bien, me parece. bien, fue yo, lo mejor. yo iniciaría con Efraín Álvarez. Yo iniciaría con él. Entró bastante me bien. parece una contratación muy buena. Richie Ledesma bien. A lo mejor iniciaría yo con Alan Mozo y Ledesma jugando más adelante. O sea, hay cosas interesantes, pero hay otras que no entiendo. Lo de Cowell es para mí, se me hace un muy buen técnico, Milito, pero no le entiendo. Me ojo, gustaría que me explicara por qué lo no puso es el ahí. primero que lo pone a Cowell como delantero. También lo puso ¿Gago? sí, pero el Jerry Espinosa también lo terminó poniendo. Y la Lo otra. terminó poniendo, pero Sí. aquí de arranque, Está bien. para la fecha 1 para Y Chivas la, lo otra, pone ahí. y la otra, me queda claro que Chicharito no está todavía listo. Su nariz. Sí, porque yo digo, Qué si vas perdiendo Qué interesante. Qué interesante. Si vas perdiendo 1-0 y necesitas goles, pues uno dice, ¿sabes qué? Entra Chicharito. Entró la hormiga, al 82. Sí, pero entra Chicharito en los últimos 10 minutos. Yo no sé, y si el Chicharito a lo mejor Pero a por ver, ahí. si el equipo necesita goles y Chicharo está en la banca y no lo meten, interesante. Interesante, yo te diría. Lo de Cowell es un tipo muy rápido. Ahí es donde puede desequilibrar. Bueno, tuvo una que le quedó, pero después se la largó. técnicamente no es el No es- más dotado. no es un Entonces, virtuoso, en yo ese sentido. también creo que Estuvo raro. las cosas van a caer por su peso y no sí. puede ser titular. Lo ¿no? vas a poner ahí, es un recurso de partido, ¿no? Cuando ves que ya están los espacios y todo, pues ponlo de único delantero y tiras A a la ver, larga. Pietra y Mario, ¿no les gustaría Guadalajara con línea de 3 centrales y 2 carrileros que sean Mozo y el Cotorro? Pues con toda sinceridad, díganme no. Si no, pero Mozo, si algo tiene Mozo y por eso a veces el Carrilero. Y el Cotorro me parece que es una buena opción para después crear un medio campo mucho mejor armado y tener con qué llegar al frente. Sí. No sé, es una No, es que pensamiento, Pues que nos diga Mario, porque para mí tienes nada toda más la te iba a decir razón. de Ledesma, acaba de llegar del PSV, es su posición. Ledesma, fue- es decir, pero Ledesma, ahí no hay, Mozo. es congruente Ledesma. Pero creo que esté lo ahí, utilizó y de el Cotorro volante en la está ahí. pretemporada, ¿eh? ¿Mande? A Richie Ledesma. Pues ha ahí jugado no lo vi como medio ¿Quieres dejar a campista. Romo? Deja a Romo de central, deja a Romo con Campillo y con el Tiva. Oye, son muy buenas centrales. parece una gran con 2 central. buenos carrileros y después arma muy bien porque tienes para hacerlo al frente. No sé, Pero Mario, que- no te vi muy no, nada más comentar que en cuanto a la intención, Guadalajara a mí en lo particular me gustó, intención, es decir, propuso, buscó, intentó. Y tuvo, no le salió, no tuvo claridad, pero lo buscó, lo está haciendo un nuevo sistema. Lo que sí queda claro es que, por ejemplo, las posiciones y los jugadores que tienen la banca y con esos que está metiendo, pues a lo mejor le está viendo algo que no le vemos nosotros. Quiero pensar eso. Lo de Caldwell, de centro delantero, lo de Pulido por la izquierda. Bueno, a lo pero mejor- tú como técnico o sea, el señor va llegando, es técnico, pues sí, le están dando la oportunidad, pero tú conoces al Guadalajara y conoces a los jugadores. Sí. ¿Te gustó Pero esto él que no. presentó? Él viene de Brasil, me imagino, Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, y tienes que ver eso. Por ejemplo, lo de que te pretende del tapatío, Aguirre. ¿De dónde viene Aguirre? Los Ángeles Galaxy. A lo mejor lo ve más rápido, le gustó la salida, qué sé yo. Lo de Romo en la salida, hizo una Romo que nunca, hace mucho tiempo que no se la ve el contrario, saliendo. Se le ve Ahí el vino el contrario. penal.
En el área chica se la dio. Y de ahí vino el penal, sí. Ahora, ¿sabes qué? Es que esto vuelve a ser algo que he escuchado ya otras veces con Guadalajara. Juega bien, es que pero este no equipo puede. da para más y da para más y llevo escuchando eso O juega bien, torneo pero no tras ganó. torneo tras torneo y bueno, se va un partido. Y como dije al arranque, en descargo de Chivas, eran superiores antes del gol, fueron superiores después del gol. Sí. Eso también hay que decirlo, pero ahora por cómo se acomodaron las piezas, eso termina entorpeciendo que juegues a tu mejor nivel. ¿no? Eduardo Berizzo no debe estar nada tranquilo, ¿eh? O sea, el No. triunfo fue, Y desde la verdad, el muy partido, circunstancial. desde el año pasado con San Luis, ¿eh? No, mal. O sea, el Pero te León iba a decir, ni cerca de lo que fue el torneo pasado, ¿eh? Pero Que fue, aparte te llegó iba a a estar decir algo. encabezando la tabla el torneo ¿Con qué pasado. jugadores, Cádiz, ¿qué pero- jugadores tiene León? Híjole. Perdió a Cádiz y eso... No, deja a Cádiz. Hay un, No, pues, un Poncho. colombiano por la izquierda que volaba. Se No fue está. Guerra, ¿no? Se fue el chavo. sí, O Ayón sea, también. volante por derecha está en Puebla. Tiene Pero había Ayón. uno por la izquierda que A volaba Tadeo. también. Sí. Es decir, no tiene tantas armas. No León. tiene, no Por eso tiene. Guadalajara fue encima. No fue claro Guadalajara y espero que tenga tiempo para mi compañero, que tenga tiempo de conocerlos, porque lo de Pulido por la izquierda, Pues trabajó un buen rato ni de se paraba por la pretemporada izquierda bien. Pulido. No, Ya, no, a no, toro no, pasado, no. a toro pasado, después de ver lo que trae León, el Guadalajara debe estar lamentándose muchísimo no haberse tenido los 3 supuesto, puntos Iban de por supuesto. inicio. Iban por la Copa Bajío y se les fue. No, ganó la Copa Pero no se le fue Ya por el habíamos- arbitraje. Ya se había ganado la Morelos, que- la Zacatecas, la Que Gago. quede claro que no se fue por el arbitraje, porque para ti parece que se le fue por el un arbitraje. penal. No, yo muy nada más estoy diciendo que no era penal. polémico, ¿no? Escuchaste No fue que penal. dije que se le fue No, por no, el no, arbitraje. pero ahí ya estás. No fue como penal. Penalazo. Me olvidaba que... Bueno, tú no has dicho nada, ¿eh? Yo lo dejo en penal. Penaltito. Penalito, sí. No, penal. Yo creo que sí. O sea, sí hay elementos, porque hay un toque, vaya, y lo alcanza a tropezar. La reacción es muy tardía para efectos de derribarse de Ayón, que es a quien termina trompicando Eric Gutiérrez, y eso define el partido. Y James, que es de lo mejor que sigue teniendo el León, qué bien lo cobró. Ah, pues es que es un maestro. No. Genial. Cuando los meten con el brinquito, que aplausos, pero cuando los fallan con el brinquito. A mí no me gusta el brinquito. A mí no me gusta. A mí no me gusta. pero ¿Mande? ¿En tu tiempo había alguien con No, brinquito? no existía el había. brinquito, lo Pues es de inventaron moda, más o reciente. menos. Ya Bueno, atrás. Raúl Jiménez siempre lo tira con brinquito, ¿eh? ¿Quién? Raúl Jiménez. Sí. Raúl Jiménez. Pero sí. me está hablando de mis pero hay tiempos. maneras. En mis tiempos era un balón de cuero. No es cierto. Pero se toman, No es se cierto. toman un tiempo para A ver, ver ahí está. la reacción del guardameta. Que la pasen en cámara Mira, normal. ahí está, nada mira más. eso. Mira el Cámara golpe. normal. De eso. El golpe, ahí está, le No, levanta. Pero le trompica. además va él y estrella la pierna y luego la deja Sí, y la se deja, cae. la deja. No, Mira, mira. por favor. No pueden decir que esto es penal. A ver, Dionisio, Híjole. por favor. ¿Lo toca Dionisio. o no? ¿Lo toca o no? Si para mí me dicen que el penal fue penal, el de Cáceres, con mayor razón. Yo el de Cáceres no se me hace penal. Manuel, No se te la hace culpa penal. la tengo yo, ¿para qué te pregunto? Pues sí, la verdad. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me preguntas? No, pero sí, Guadalajara fue mejor. No le alcanzó. No, En el segundo tiempo, falló. Y se debe estar lamentando no haber empezado Claro. con el pie derecho. Un partido que pintaba, o sea, ya toro pasado, para que Guadalajara lo ganara con tranquilidad. Se supone que el entrenador es el que conoce mejor a sus jugadores. Bueno, aquí tendrá que avanzar en ese conocimiento Tiene que cuanto antes avanzar. para poner a cada quien en Decía la posición Manolo en la que mejor Lapuente, puede rendir. mis principales asesores son mis jugadores. Asesórense, platiquen entre ustedes qué es lo mejor para el equipo, cómo se sienten más cómodos, cómo pueden ser más efectivos, en fin. Muy bien, pues triunfo para el León, 1-0, gol anotado por James Rodríguez y Chivas en su presentación se queda con Arrancamos el video hablando primeramente sobre algo que ha sacudido por completo el ambiente en Verde Valle, la peor crítica para Kate Cowell, que nadie se esperaba desde que llegó a Chivas y resulta que no es la falta de regularidad como muchos pensaban. Los rojiblancos ficharon el año anterior al joven atacante quien llegó procedente de Estados Unidos para demostrar su gran talento en el fútbol mexicano, pero las críticas han ido más allá de su rendimiento en el campo. Las Chivas de Guadalajara han estado buscando algunos fichajes en el fútbol de Estados Unidos y si bien no han acertado en todos los casos, es un hecho que las cualidades de Kate Cowell no le vienen mal al conjunto rojiblanco. Sin embargo, hay quienes piensan que esto simplemente es un tema que hace evidente la falta de identidad que está viviendo el club en los últimos años. José Luis Real es uno de los técnicos más exitosos en la era de la familia Vergara y su opinión tiene mucho peso en el entorno Chiva. En el 2010 jugó la final de la Copa Libertadores que perdieron ante el Inter de Porto Alegre de Brasil
y también acumuló un récord de 8 victorias consecutivas en el torneo bicentenario 2010, números que lo avalan como conocedor del ADN rojiblanco. Su trayectoria como formador en fuerzas básicas de Chivas y entrenador en 2 ocasiones del primer equipo le permiten ser una voz autorizada para conocer de sobra lo que necesitan los tapatíos para volver a los primeros planos del fútbol mexicano. Por ello, considera que la llegada de Kate Cowell ha sido una de las decisiones más cuestionables por su falta de identidad y conocimiento de lo que representa Guadalajara. Los números de Cowell hasta ahora han sido irregulares. En 28 partidos oficiales con Chivas ha anotado apenas 3 goles y repartido 4 asistencias, estadísticas que están muy por debajo de las expectativas que generó su fichaje. El problema no es solo su rendimiento, sino todo el proceso que rodeó su llegada. Cowell llegó a Chivas sin hablar una palabra de español, algo que en la filosofía tradicional del club siempre se había cuidado. Históricamente, los extranjeros que llegaban al rebaño sagrado ya tenían algún conocimiento del idioma o al menos una conexión cultural con México. Su adaptación ha sido lenta, no solo en el aspecto futbolístico, sino también en el cultural, lo que ha generado dudas sobre si realmente era la opción correcta para el proyecto rojiblanco. La inversión en Cowell fue considerable para los estándares de Chivas, aproximadamente $4 millones por un jugador de 20 años que venía de la MLS, donde había mostrado destellos de calidad, pero sin ser una figura consolidada. Su llegada generó muchas expectativas entre la afición, que esperaba ver al futuro crack estadounidense brillar en México, pero la realidad ha sido muy diferente. Me parece que la crítica de José Luis Real va más allá del rendimiento futbolístico y toca un tema fundamental: la pérdida de identidad de Chivas en sus procesos de fichajes. Y precisamente profundizando en esa crítica que ha generado tanto revuelo, José Luis Real fue muy específico sobre lo que considera el error más grande en el fichaje de Kate Cowell, que llegara sin hablar español y sin una introducción previa a lo que significa jugar en Chivas. Nuestro delantero no habla español, es muy buen jugador, pero ¿cómo te lo traes sin hablar español? 3 meses antes mételo a un curso intensivo de español. Eso es una de las partes que han hecho falta en Guadalajara, una introducción previa para que se den cuenta a qué lugar van a llegar. Cowell es un reflejo de que la directiva no le da la importancia a la selección de jugadores que deben de traer a Chivas, explicó el Güero Real en entrevista con el diario Esto. Esta declaración del Güero Real toca una fibra sensible en el chiverío, porque históricamente el club se había caracterizado por traer jugadores que se identificaran rápidamente con la institución, casos como el de Omar Bravo, quien llegó muy joven y se convirtió en ídolo, o incluso extranjeros como Ramón Morales, quien llegó ya hablando español y conociendo la cultura mexicana. El contraste con Cowell es evidente. Después de más de un año en el club, el estadounidense aún tiene dificultades para comunicarse fluidamente en español durante las entrevistas. La falta de preparación previa también se refleja en su rendimiento en momentos clave. En partidos importantes como clásicos o liguilla, Cowell ha tendido a desaparecer, algo que Real atribuye a que no entiende completamente la magnitud de estos encuentros para la afición chiva. Su mejor partido hasta ahora fue contra Mazatlán en el Clausura 2025, donde anotó un doblete, pero luego desapareció nuevamente en los siguientes compromisos. El tema del idioma no es menor en el fútbol mexicano, donde la comunicación en el campo es fundamental para entender las indicaciones tácticas y generar química con los compañeros. Varios jugadores del plantel han tenido que hacer esfuerzos adicionales para comunicarse con Cowell, lo que afecta la dinámica del equipo. Su llegada también generó expectativas muy altas que no ha podido cumplir, especialmente considerando que desplazó a canteranos mexicanos que estaban esperando su oportunidad. Real también señaló que este tipo de decisiones reflejan una falta de planificación integral en la directiva rojiblanca, que se enfoca más en los aspectos deportivos inmediatos que en la construcción de un proyecto a largo plazo con identidad clara. La comparación con otros clubes mexicanos que han tenido éxito integrando extranjeros es inevitable. América, con jugadores como Fidalgo o Cruz Azul,
con elementos como Faravelli, quienes llegaron mejor preparados culturalmente. Yo creo que Real tiene razón en señalar que el problema va más allá del rendimiento futbolístico, ya que la falta de preparación cultural y lingüística de Cowell refleja una planificación deficiente en la directiva, pero las críticas del Güero Real no se detuvieron en Cowell, sino que también apuntaron hacia algo que ha sido una constante en Chivas: la falta de confianza en los entrenadores mexicanos. Real manifestó que la dirigencia del rebaño no ofrece proyectos a largo plazo a los técnicos nacionales y puso el ejemplo más claro y doloroso: Gerardo Espinoza, quien asumió el cargo únicamente durante 8 partidos, cuando despidieron al español Óscar García sin la oportunidad real de mantenerse en el banquillo para un proyecto serio. Gerardo Espinoza va a ser un excelente técnico en Primera División, pero lo ponen en la etapa final de un torneo porque ningún extranjero aceptaría dirigir a Chivas por 8 partidos. Entonces, ¿quién le tiene que entrar? Pues el mexicano. No dale el inicio del torneo, las contrataciones, la pretemporada y el inicio del torneo. Hay mucho espacio de mejora en todas las áreas, pero todo debe de empezar desde arriba. Abundó Real con una frustración evidente. Esta crítica toca uno de los puntos más sensibles en la gestión de Amaury Vergara: la constante rotación de entrenadores y la falta de un proyecto deportivo consistente. En los últimos 5 años, Chivas ha tenido más de 8 técnicos diferentes, una cifra alarmante que habla de la inestabilidad institucional. Gerardo Espinoza representa el caso más emblemático de esta problemática: un técnico mexicano con conocimiento profundo de la cantera chiva que fue usado como bombero cuando la situación se complicó con García. Los números de Espinoza en esos 8 partidos no fueron desastrosos: 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, pero nunca tuvo la oportunidad de implementar sus ideas a largo plazo. Su conocimiento de los jugadores jóvenes y su filosofía de juego ofensivo encajaban perfectamente con lo que tradicionalmente ha buscado Chivas, pero la directiva prefirió apostar por Gabriel Milito, un técnico extranjero con menos conocimiento de la Liga MX. La constante búsqueda de técnicos extranjeros también refleja una falta de confianza en el talento nacional, algo contradictorio para un club que presume de apostar por jugadores mexicanos. Entrenadores como Matías Almeida tuvieron éxito en Chivas precisamente porque entendieron la cultura del club y se adaptaron a ella, no porque impusieran un estilo completamente ajeno. El contraste con clubes como Rayados o América, que han dado oportunidades reales a técnicos mexicanos como Antonio Mohamed o Miguel Herrera, es evidente. Real también señaló que los técnicos mexicanos son utilizados como comodines cuando la situación se complica, pero nunca reciben el apoyo total para construir un proyecto desde cero. Esto genera un círculo vicioso donde los entrenadores nacionales no pueden demostrar su verdadero potencial porque llegan en momentos de crisis sin tiempo ni recursos para implementar sus ideas. La falta de paciencia con los procesos también es un problema recurrente en Verde Valle. Pensando bien, Real tiene mucha razón al señalar que Chivas usa a los técnicos mexicanos como soluciones temporales, pero nunca les da la oportunidad real de construir un proyecto desde cero, con pretemporada y fichaje. Conectando con problemas más específicos del plantel actual, hay una situación que ha pasado desapercibida, pero que refleja las dificultades de Gabriel Milito para manejar a toda la plantilla. Los 2 canteranos de Chivas que no cuentan para el técnico argentino y que representan una salida inminente. El rebaño cuenta con una de las canteras más potentes de México, pero eso también genera cierta superpoblación y no todos los elementos tienen las mismas oportunidades de brillar en el primer equipo. La pretemporada de Chivas rumbo a la Apertura 2025 trajo consigo una profunda renovación en la plantilla con la llegada de varios refuerzos y también algunos jóvenes que dieron el salto al primer equipo. Sin embargo, entre las rotaciones y algunos casos habituales hay 2 nombres que pasaron completamente desapercibidos y que ahora enfrentan un futuro incierto: Saúl Zamora y Daniel Flores. Ambos futbolistas realizaron la pretemporada completa bajo las órdenes de Gabriel Milito, entrenando con el primer equipo y participando en las sesiones tácticas, pero no sumaron ni un solo minuto en los partidos amistosos ni aparecen registrados oficialmente en la Liga MX para el nuevo torneo.
Su ausencia en las convocatorias y en los reportes oficiales del club ha llamado la atención de los observadores más detallistas, ya que no fueron mencionados siquiera entre los ausentes o lesionados. Saúl Zamora, de 20 años, es un mediocampista defensivo que había mostrado buenas condiciones en las categorías juveniles, especialmente en su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego desde atrás. Su estilo de juego es muy similar al de Eric Gutiérrez, pero su desarrollo se ha estancado en los últimos meses. Daniel Flores, por su parte, es un extremo derecho de 19 años que había despertado expectativas por su velocidad y capacidad de desborde, características que son escasas en el plantel actual. Estas ausencias podrían implicar que la directiva rojiblanca les esté buscando acomodo como cedidos en otros equipos antes de que cierre el mercado de pases. Esto permitiría que Saúl Zamora y Daniel Flores continúen su desarrollo en otro equipo, sumando minutos en la Liga MX o Liga de Expansión, algo que difícilmente lograrían en la actual plantilla rojiblanca, donde la competencia interna se ha intensificado considerablemente con la llegada de 4 fichajes. Saúl Zamora y Daniel Flores habían tenido actividad principalmente durante el ciclo de Óscar García como entrenador rojiblanco, quien les había dado algunas oportunidades en entrenamientos con el primer equipo. Ambos fueron campeones con el Tapatío en la Liga de Expansión, donde demostraron su calidad. Incluso Flores llegó a jugar como titular en su debut ante Tigres en el primer equipo cuando salió lesionado en el primer tiempo. A partir de ahí no volvió a integrar el primer equipo de manera consistente. La situación de ambos jugadores refleja uno de los problemas recurrentes en Chivas, la dificultad para dar continuidad a los procesos formativos cuando cambian los entrenadores. Cada técnico llega con sus propias ideas y preferencias, lo que muchas veces deja fuera a jugadores que habían estado en planes anteriores. A mi parecer, la situación de Zamora y Flores refleja las dificultades que tiene Chivas para dar continuidad a los procesos formativos cuando cambian los entrenadores. Y hablando de la convocatoria oficial, es importante revisar la lista completa de jugadores que Gabriel Milito tiene disponibles para enfrentar a León en este debut del Apertura 2025. La convocatoria de Chivas para este primer partido del torneo incluye a 24 jugadores, una cifra que refleja la amplitud del plantel que maneja el técnico argentino, pero también las limitaciones que tiene por las ausencias de algunos elementos clave. En la portería, Milito cuenta con Raúl Rangel como titular indiscutible y Oscar Wally como suplente, una dupla que le da confianza al cuerpo técnico por la experiencia de ambos. En la defensa, la llegada de Diego Campillo ha reforzado considerablemente la zaga central, donde se une a Gilberto Sepúlveda como pareja titular. Los laterales estarán cubiertos por Alan Mozo y Miguel Gómez en la derecha, mientras que José Castillo y Brian González compiten por la izquierda. El mediocampo es donde Milito tiene mayor variedad de opciones. Luis Romo se perfila como el organizador principal, acompañado por Omar Gobea y Rubén González como alternativas para la contención. En la zona creativa, Eric Gutiérrez y Richard Ledesma aparecen como las opciones más técnicas, mientras que Daniel Aguirre aporta juventud y energía desde la banca. Los canteranos Yael Padilla y Hugo Camberos también están considerados para aportar frescura cuando sea necesario. En la ofensiva, la variedad es amplia, pero con interrogantes importantes. Roberto Alvarado regresa como la principal carta creativa, acompañado de Isaac Brizuela en las bandas. Kate Cowell y Efraín Álvarez completan las opciones por los costados, mientras que Santiago Sandoval y Armando González representan la juventud del plantel. En la delantera centro, Alan Pulido y Javier Hernández aparecen como las opciones principales, aunque ambos llegan con dudas sobre su estado físico y rendimiento. La convocatoria completa quedó así: porteros Raúl Rangel, Oscar Wally, defensas Alan Mozo, Miguel Gómez, Brian González, José Castillo, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Luis Romo, mediocampistas Omar Gobea, Rubén González, Eric Gutiérrez, Richard Ledesma, Daniel Aguirre, Yael Padilla, Hugo Camberos, delanteros Isaac Brizuela, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado, Cade Cowell
Efraín Álvarez, Armando González, Alan Pulido, Javier Hernández. Notablemente ausentes están jugadores como Víctor Guzmán, quien sigue recuperándose de lesión, y los ya mencionados Saúl Zamora y Daniel Flores. La lista también refleja la apuesta de Milito por combinar experiencia con juventud. Aunque la falta de un delantero centro de jerarquía sigue siendo evidente, la inclusión de canteranos como Sandoval y Armando González demuestra que el técnico argentino está dispuesto a apostar por la juventud cuando los jugadores demuestren compromiso y calidad en los entrenamientos. Yo creo que esta convocatoria refleja las limitaciones actuales del plantel, especialmente en la delantera, donde las opciones siguen siendo insuficientes para las aspiraciones del club. Pero cambiando a temas más polémicos que han generado debate en las redes sociales, un comentarista del América decidió despedazar a Chicharito Hernández en una crítica que muchos consideran injusta, pero que refleja el momento delicado que vive el delantero. El atacante podrá ser considerado para jugar contra los Esmeraldas si así lo considera el entrenador argentino, pero las críticas hacia su figura no cesan y ahora vienen desde los sectores más americanistas de los medios deportivos. En las Chivas de Guadalajara mucho se habla de lo que no ha podido hacer Javier Hernández desde que volvió al equipo de sus amores en el 2024. Pero también es un hecho que cualquier momento es bien aprovechado por los americanistas para hacer leña del árbol caído, sobre todo ahora que está arrancando un nuevo torneo y las expectativas están al máximo. Una de las nuevas modas en los programas deportivos mexicanos es atacar al rebaño sagrado, que dicho sea de paso, tampoco se ayuda mucho cuando tiene un largo historial de fracasos con sus recientes contrataciones. Chicharito Hernández es uno de esos casos que generan opiniones divididas, aunque sigue teniendo el beneficio de la duda para el Apertura 2025, que este sábado inicia para los rojiblancos. En este sentido, uno de los comentaristas más abiertamente americanistas de Fox Sports, como Raúl Ortiz, despedazó a Hernández Balcázar afirmando que nunca ha sido una leyenda de Chivas, adjudicación que tampoco se ha mencionado oficialmente desde la directiva, pero a la que el exintegrante de Televisa llamó mentirosa de manera muy directa. Para mí esa presentación estuvo llena de mentiras cuando volvió a Chivas en 2024. ¿Qué ha hecho Chicharito en las Chivas? Un campeonato de goleo antes de irse a Europa.